Microsoft está a punto de entrar en otra fase de crecimiento explosivo, porque hay algo muy importante que el mercado está empezando a entender. Y es que la inteligencia artificial no solamente está beneficiando a Nvidia, no solamente está beneficiando a las empresas de chips, también está impulsando a gigantes tecnológicos como Microsoft de una manera que podría cambiar completamente sus próximos años de crecimiento. Y precisamente eso es lo que está empezando a reflejar un nuevo análisis que ha llamado muchísimo la atención en Wall Street. Según distintos analistas, los ingresos cloud de Microsoft podrían dispararse de forma importante durante los próximos años, gracias al aumento agresivo de despliegues relacionados con la inteligencia artificial. Y eso tiene enormes implicaciones, porque si algo domina Microsoft actualmente es Azure. Y Azure se está convirtiendo en una de las piezas más importantes de toda la revolución de la IA. Así que en este video vamos a analizar qué está ocurriendo con Microsoft, porque Azure podría acelerar muchísimo más de lo esperado. ¿Qué relación tiene OpenAI con todo esto? ¿Qué está viendo Wall Street? ¿Y por qué algunos analistas creen que Microsoft todavía podría tener muchísimo recorrido pese a ser una de las compañías más grandes del planeta? Así que quédate hasta el final porque creo que mucha gente todavía está infravalorando el impacto real que puede tener la inteligencia artificial sobre el negocio cloud de Microsoft. Y si te gustan este tipo de análisis profundos sobre mercado, tecnología, oportunidades de inversión, suscríbete porque aquí hablamos de compañías líderes antes que el consenso termine de entender lo que está pasando. Vamos allá. Primero, hay que entender algo fundamental. Cuando hablamos de inteligencia artificial, mucha gente piensa automáticamente en ChatGPT, pero detrás de ChatGPT hay algo muchísimo más importante: la infraestructura. Porque la inteligencia artificial necesita cantidades masivas de capacidad computacional, necesita centros de datos, GPUs, servidores, necesita mucho cloud. Aquí es donde Microsoft entra de lleno. Porque Microsoft no solamente es socio estratégico de OpenAI, también es una de las compañías mejor posicionadas del mundo para monetizar toda esta ola gracias a Azure. Y eso es clave, porque Azure ya era un negocio gigantesco antes del boom de la inteligencia artificial. Pero ahora la IA está acelerando todavía más la demanda. Cada vez más empresas quieren implementar modelos de inteligencia artificial. Cada vez más compañías necesitan infraestructura cloud. Y cada vez más clientes están utilizando servicios avanzados relacionados con IA generativa. Todo eso consume capacidad. Y todo esto genera ingresos para Microsoft. De hecho, una de las cosas más importantes que está viendo el mercado es que muchas empresas están pasando de simplemente experimentar con inteligencia artificial a desplegar soluciones reales a gran escala. Y ahí es donde empieza el dinero serio, porque no es lo mismo hacer pruebas internas que implementar IA dentro de operaciones empresariales completas. Cuando una compañía integra IA en procesos reales, consume más cloud, consume más procesamiento, consume más almacenamiento y aumenta muchísimo su dependencia tecnológica. Y Microsoft está capturando precisamente esa transición. Además, la empresa tiene una ventaja enorme: la integración, porque Microsoft no está vendiendo únicamente infraestructura cloud. Está integrando inteligencia artificial en prácticamente todo su ecosistema: Office, Copilot, Azure, GitHub, Dynamics y Windows. Y eso crea algo muy poderoso: un efecto red empresarial. Muchas compañías ya trabajan completamente dentro del ecosistema Microsoft. Así que cuando quieren adoptar inteligencia artificial, Microsoft se convierte en la opción más sencilla y eficiente. Y esto puede generar un círculo muy positivo para la empresa. Más IA significa más uso de Azure. Más uso de Azure significa más ingresos cloud. Más ingresos cloud significan más capacidad de reinversión. Y más reinversión significa mayor ventaja competitiva. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante que está empezando a discutir Wall Street, y es el posible cambio de narrativa alrededor del crecimiento de Microsoft. Porque durante años Microsoft fue vista como una empresa extremadamente sólida, estable y rentable, pero no necesariamente como una compañía de hipercrecimiento. Sin embargo, la inteligencia artificial está cambiando esto. Muchos analistas creen que Microsoft podría entrar en una nueva fase donde el crecimiento vuelva a acelerarse de forma importante, especialmente en cloud. Y eso es muy relevante porque Azure ya representa una parte enorme del futuro de la empresa. De hecho, el mercado presta muchísima atención al crecimiento de Azure en cada earnings, porque ahí está una de las claves principales para justificar la valoración de Microsoft. Y si Azure acelera gracias a IA, el mercado probablemente seguirá premiando la acción. Ahora bien,
También hay que entender que Microsoft está jugando una partida estratégica extremadamente inteligente, porque mientras otras compañías compiten directamente en modelos de IA, Microsoft está posicionándose como la infraestructura base sobre la que funcionará gran parte de la inteligencia artificial empresarial. Y eso puede ser todavía más rentable, porque en muchas ocasiones las empresas que venden la infraestructura terminan capturando muchísimo valor. Es parecido a lo que pasó con Amazon Web Service hace unos años. La nube terminó convirtiéndose en una máquina gigantesca de generación de caja. Y Microsoft quiere exactamente eso con Azure y la inteligencia artificial. Además, hay otro punto importante. La mayoría de empresas todavía están en fase muy temprana de adopción de IA. Es decir, esto probablemente no sea el final del ciclo. Podría ser apenas el principio. Y si realmente estamos entrando en una transformación tecnológica profunda, la demanda de infraestructura cloud podría seguir creciendo durante muchos años. Eso explica por qué Microsoft está invirtiendo cantidades brutales de dinero en centros de datos y capacidad computacional, porque la empresa no quiere quedarse atrás, quiere dominar. Ahora bien, también existen riesgos, y es importante hablar de ellos, porque muchas veces el mercado entra en modo euforia y parece que todo va a subir eternamente. Primero, las valoraciones. Microsoft ya es una compañía gigantesca. Y eso significa que parte del optimismo probablemente ya está reflejado en el precio. Segundo, la competencia. Amazon sigue siendo un jugador enorme en cloud. Google también está invirtiendo agresivamente en inteligencia artificial. Y además aparecen nuevos actores constantemente. Tercero, los costes. La inteligencia artificial requiere inversiones masivas. Construir centros de datos, comprar GPUs y expandir infraestructura cuesta muchísimo dinero. Y aunque Microsoft tiene capacidad financiera enorme, sigue siendo un negocio intensivo en capital. Además, todavía existe incertidumbre sobre cómo evolucionará la monetización de algunas herramientas de IA. Sí, la demanda está creciendo, pero el mercado también quiere ver márgenes sólidos y crecimiento sostenible. Aún así, hay algo que diferencia muchísimo a Microsoft del resto: la calidad del negocio, porque Microsoft no depende de una sola línea de ingresos, tiene diversificación enorme: cloud, software empresarial, productividad, gaming, sistemas operativos, inteligencia artificial. Y eso le da una estabilidad que pocas empresas tecnológicas tienen. De hecho, muchos inversores consideran que Microsoft es probablemente una de las compañías mejor gestionadas del mundo. Y honestamente es difícil discutirlo viendo los resultados de los últimos años. Satya Nadella transformó completamente la empresa. Pasó de ser vista como una tecnológica madura y lenta a convertirse en uno de los líderes absolutos de la nueva era de la inteligencia artificial. Y eso tiene muchísimo mérito. Ahora bien, la gran pregunta: ¿puede Microsoft seguir subiendo desde aquí? Personalmente creo que la respuesta depende de una sola cosa: la velocidad de adopción de IA empresarial. Porque si realmente las compañías empiezan a integrar inteligencia artificial de forma masiva durante los próximos años, Microsoft podría convertirse en uno de los mayores beneficiados del planeta, especialmente gracias a Azure. Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces el mercado sobreestima el impacto de corto plazo, pero subestima completamente el impacto de largo plazo. Y creo que eso podría estar ocurriendo ahora mismo con la inteligencia artificial. Porque mucha gente sigue viendo ChatGPT como una herramienta curiosa, pero las empresas grandes lo están viendo como una revolución de productividad. Y cuando las corporaciones empiezan a gastar dinero para mejorar la productividad, las cifras pueden volverse gigantescas. Eso es precisamente lo que Wall Street está empezando a descontar. No solamente el hype, sino ingresos reales, contratos reales, despliegues reales y mayor dependencia tecnológica de plataformas cloud. Además, Microsoft tiene una ventaja psicológica muy importante frente al mercado: la confianza. Las grandes empresas confían en Microsoft. Y cuando hablamos de inteligencia artificial empresarial, la confianza importa muchísimo, porque las compañías quieren seguridad, estabilidad y soporte. Y Microsoft puede ofrecer exactamente esto. Por eso muchos analistas creen que la empresa está mejor posicionada que otras para capturar la siguiente fase de adopción de IA. Ahora bien, quiero dejar algo claro. Aunque soy muy positivo con Microsoft a largo plazo, eso no significa que la acción vaya a subir en línea recta. El mercado nunca funciona así. Habrá volatilidad, habrá correcciones,
Habrá momentos donde el mercado piensa que la IA está sobrevalorada, y eso es completamente normal. Pero cuando analizas la calidad del negocio, la posición estratégica y el potencial de Azure, es difícil no entender por qué tantos fondos institucionales siguen extremadamente alcistas con Microsoft. Y sinceramente creo que esto apenas empieza, porque si la inteligencia artificial realmente transforma la economía global, Microsoft probablemente será una de las empresas más beneficiadas del mundo. Y por cierto, para los que seguís el mercado de forma más seria y profesional, os gusta profundizar más allá de los vídeos de YouTube, tengo también Patreon. Ahí comparto cada semana un informe completo sobre el mercado, compañías que tengo en el radar, catalizadores importantes, compras, ideas swings y noticias que pueden impactar el mercado financiero. No es algo obligatorio ni mucho menos. Simplemente es un extra para la gente que quiere seguir el mercado con más detalle y tener una visión más constante durante la semana. Así que, si te interesa, te dejo toda la información abajo en la descripción. En definitiva, Microsoft podría estar entrando en una nueva fase de crecimiento impulsada por la inteligencia artificial y cloud. Azure se está convirtiendo en una pieza fundamental de toda esta revolución tecnológica. La adopción empresarial sigue acelerándose. Y Wall Street empieza a entender que esto podría ser muchísimo más grande de lo que parece hace apenas un año. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Microsoft seguirá liderando la revolución de la inteligencia artificial? ¿O piensas que la competencia terminará recortando ventaja? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.